escucha. Muy buenos días. Eh, Soy Gerardo Andrade. Para quienes no me conocen, soy cofundador del instituto. Coordino el área de valores humanos y soy también coordinador de comunicaciones en el instituto. Eh, pues es para nosotros eh, un placer, es una ventaja poder disponer de estos medios para conversar con ustedes. De manera que vamos a dar a nuestra charla para el ciclo exploratorio para los papás y mamás de Exploratorio C sobre el tema del requisito valorativo de este ciclo. Como les digo, es un conversatorio. Mi interés es escucharlos, eh, resolver las inquietudes que ustedes puedan tener y, bueno, conversar acerca de esta manera de buscar, de promover el desarrollo valorativo de nuestros hijos que hemos eh, propuesto en el instituto. De manera que quiero empezar el conversatorio con una presentación que trataré de hacer breve sobre lo que es el requisito, sobre el marco en el que se inscribe este requisito. Entonces, en primer lugar, si ustedes están viendo en sus pantallas, nuestro marco general tiene que ver con la función valorativa que puede cumplir la escuela en nuestro tiempo. Eh, Como saben ustedes, el instituto cuando se inició en sus primeros años, incluyó en su currículo dos áreas que no existían en ese momento en las instituciones, el área de pensamiento y el área de valores. Es decir, pensamiento y valores nacieron al tiempo, nacieron de la mano en el instituto. Y pues al crearse cada una de estas áreas, la gente, las personas que creamos el instituto, buscamos la manera de desarrollar el pensamiento y desarrollar la ética, los valores en nuestros estudiantes. Eh, Desde entonces, en el caso del área de valores humanos, desarrollamos una propuesta que más o menos se consolida hacia el año 2005-2007 y es una propuesta que parte de una primera idea general que quiero exponerles y es que nos damos cuenta en ese momento, después de haber trabajado con varias ideas, que para lograr el desarrollo ético de sus estudiantes, la escuela no debe enseñar valores. Esta idea la hemos promovido en algunos lugares y casi siempre causa un poco de extrañeza. La gente se pregunta, pero ¿por qué no habría de enseñar valores? Si así fue que a nosotros nos educaron enseñándonos valores, si en la casa nos enseñan valores. Bueno, eh, nosotros consideramos que los valores son unas propiedades emergentes en las culturas, en las sociedades, por eso son distintos en cada cultura, en cada sociedad, de manera que debe ocurrir algo, la emergencia de esos valores debe responder a un tipo de relaciones que ocurren en esas sociedades, en esas culturas. Así entonces, cuando nos proponemos educar a nuestros estudiantes, cuando buscamos cuál es la forma pedagógica de trabajar la, la
formación valorativa, nos damos cuenta de que debemos trabajar en la raíz de los valores, en la raíz misma y no en la emergencia, no en la superficie, que son los valores. De manera que los valores emergen de esas relaciones que existen entre los seres humanos de distinto tipo. Lo que nosotros buscamos es generar espacios en el instituto, tanto académicos, tanto formales como no formales, donde se promuevan las comprensiones más generales, es decir, las comprensiones o la comprensión del individuo, de sí mismo, la comprensión que puede tener el individuo de los otros, del otro que convive con él, la comprensión del contexto en el que vive, el contexto natural, el contexto cultural, el contexto histórico y del género humano mismo, de la especie humana. De manera que cuando se consolida esta propuesta de desarrollo valorativo, lo que tenemos es que buscamos comprender esas cuatro grandes esferas. Digamos que es como una brújula, que son eh, como unos puntos cardinales que hay en nuestra comprensión, que son los cuatro puntos cardinales hacia los que se dirige la comprensión que promovemos en el instituto. Entonces, buscamos eso, la comprensión de sí mismo, la comprensión de los otros, la comprensión del contexto y la comprensión de lo humano. Así, el desarrollo, como ustedes pueden ver en la pantalla, tiene como eje la comprensión. Aprendemos, o lo que buscamos es que nuestros estudiantes y nosotros mismos aprendamos a comprendernos mejor, comprendernos a nosotros, a los otros, el contexto y la especie humana, y aquello que nosotros mismos humanizamos. Entonces, en este contexto hemos hablado de comprensión de sí mismo, de comprensión de los otros, de comprensión del contexto y comprensión del humano, que es lo que trasciende, lo que caracteriza este planeta, bueno, aparte de otras esferas, naturalmente, aparte de otros universos. Sobre esta base, lo que planteamos es una idea central. Yo se las voy a plantear como una idea básica, una idea base, más que una idea básica, una idea base. Comprenderse, comprender a los otros, consiste, entre otras cosas, en componer una imagen de sí mismo, una imagen del otro, del contexto, a través de una historia. Esto de componer una imagen a través de una historia es importante para efectos prácticos y para efectos de la comprensión. Nosotros en las ciencias en general solemos trabajar con generalidades. Una de las características básicas de la ciencia es generalizar, jerarquizar. Y eso proviene de hacer juicios desde los más elementales hasta los más complejos. Y bueno, cuando hacemos eso con los seres humanos, entonces podríamos tener ciertas características de los seres humanos, que los seres humanos son seres inteligentes, que son inteligentes tanto lógicamente como afectivamente, como prácticamente, etc. Esa lógica centrada en los juicios es una lógica que ha dado, por supuesto, unos resultados importantes en la historia humana. Sin embargo, nuestros requisitos
Y nuestro trabajo de comprensión de lo humano está orientado más por una lógica narrativa, una lógica de historias. Cuando uno cuenta una historia, suele no juzgar. Por ejemplo, si ustedes piensan en lo que ocurre en una película, es la narración de una historia. Por ejemplo, una película de Chaplin narra la historia de un indigente. La película que se hizo sobre Los Miserables de Víctor Hugo narra la historia de alguien que ha cometido un delito en un momento dado. Y resulta que a través de la película nosotros simpatizamos con ese personaje, simpatizamos con el personaje de Chaplin, simpatizamos con el hombre que ha cometido un delito, con Jean Valjean en Los Miserables, cosa que no haríamos si nos topáramos con esos individuos en la realidad. Las historias, por lo general, omiten esos juicios, se centran en la historia, en lo que ha ocurrido. Que después otros hagan juicios a partir de la lectura de las historias es otra cosa, pero en principio en las historias no estamos juzgándonos. De manera que cuando preguntamos a alguien para que nos cuente una historia, le preguntamos, bueno, ¿qué recuerdas tú de lo que pasó cuando entraste por primera vez al colegio? ¿Qué historias guardas? ¿De qué personas te acuerdas? ¿Qué pasaba? ¿Qué hacías tú? ¿Qué hiciste tú en ese momento? Y no preguntamos cuáles eran las características del sitio, qué adjetivos podrías usar para identificar, para definir el sitio donde estabas, la persona era buena, te quería, era simpática o no. No, tratamos de abordar más bien por historias. Entonces, en esta lógica narrativa, en esta lógica que hemos adoptado en el área de valores para desarrollar la comprensión humana, hablamos de contar historias, de crear una imagen a través de historias, de una o varias historias. Y esto tiene una característica adicional y es que no es algo que se haga de una vez y para siempre. Es decir, la imagen de una persona no es una imagen estática, la imagen de una persona es una imagen dinámica y es la imagen que nos dan las historias. De manera que cuando comprendemos algo desde nuestro punto de vista, lo comprendemos en su desarrollo, lo comprendemos en esa dinámica. Por eso, la comprensión con una H intermedia, como nosotros la concebimos, supone estar componiendo y recomponiendo la imagen que tenemos de nosotros mismos, de otra persona y de otras realidades. Así, cuando hablamos en el ciclo exploratorio de competencias valorativas, hablamos de la comprensión de sí mismo. O sea, hablamos de cómo podemos construir una imagen de nosotros mismos, cómo el individuo construye una imagen de sí mismo. ¿Quién soy? En el caso de exploratorio, hay un tipo de preguntas: ¿quién soy? ¿Qué historias he vivido? ¿Qué emociones tengo? ¿Qué emociones he sentido en los distintos momentos de mi vida? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? En fin, ¿en qué me diferencio? Que son preguntas que llevan a que los niños construyan algunas historias, una imagen de sí mismos. Y lo mismo en el caso de los otros. ¿Qué necesidades tienen los otros de mi familia, los otros de mi escuela? ¿Qué emociones tienen? Pero para poder averiguar eso necesitamos indagar por historias que han vivido los otros, que hemos vivido con los otros. En el ciclo exploratorio nos centramos en estas dos competencias, en la comprensión de sí mismo y la comprensión de los otros. Por supuesto, no es que no trabajemos las otras comprensiones. La comprensión del contexto es muy importante para los niños. Los niños frecuentemente
están hablando de la comprensión que tienen de su contexto, de la naturaleza, en fin. Y lo mismo, la comprensión de la especie humana. Sin embargo, nosotros hacemos énfasis en estas comprensiones. Así, como decía hace un momento, la comprensión de sí mismo, de los otros, está dada por la historia que podemos contar de ellos. Puede ser una o varias historias. De manera que la mediación que hacemos los profesores y que pueden ayudarnos y que de hecho lo hacen los padres de familia, los padres y madres de familia, es promover dinámicas de composición y recomposición de historias. Es decir, compartir con nuestros hijos, compartir con los niños y jóvenes, en el caso de exploratorio con los niños, las historias de la familia, de las personas de la familia. Hablando con jóvenes de proyectivo, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que esos jóvenes cuando hacían la historia de una persona, recuerdan que cuando hacían la historia de una persona, cuando estaban en exploratorio, como que descubrían quién era esa persona a través de historias, porque tenían, como todos los niños, una aproximación funcional. Una niña, una muchacha, nos contaba cómo había descubierto que una tía suya que estaba a su cuidado y que ella como niña veía exclusivamente como la persona que la cuidaba, cuando ella hizo su requisito sobre esa tía, descubrió que esa tía tenía 2 hijos y ella no se había enterado nunca. Y así como descubrió que tenía 2 hijos, descubrió muchas otras cosas, es decir, pudo ver a esa persona en otras dimensiones, en otras historias distintas a la historia que la unía a ella, que era una historia funcional de cuidado. Entonces, lo que hacemos nosotros en el instituto, lo que pueden hacer ustedes en la casa, y como les digo, de hecho seguramente lo hacen, es promover esas historias, contar esas historias que nos den o que permitan que nuestros hijos tengan una imagen del otro. Así llegamos al tema del requisito valorativo. Si quieres, puedes hacerlo. El requisito valorativo es en el instituto un requisito que se presenta en todos los ciclos, en los últimos cursos de todos los ciclos, o sea, en exploratorio C, en conceptual C y en contextual C. En proyectivo C, que es el último ciclo, lo que tenemos es proyecto de vida, que es el requisito que tienen que cumplir los estudiantes en ese ciclo. Los requisitos están orientados, como les decía hace un momento, al desarrollo de las comprensiones, a la comprensión de sí mismo, de los otros. Por ejemplo, en contextual C, el requisito consiste en realizar una autobiografía. Esa autobiografía tiene como propósito la comprensión de sí mismo, que por supuesto no se logra solo buscando comprenderse a sí mismo, sino comprendiendo a los otros. Comprender a los otros es comprenderse a sí mismo. Comprenderse a sí mismo es comprender a los otros. Y eso es el propósito, ese es el contenido más bien de los requisitos. El requisito consiste en componer pues un relato de vida, en exploratorio de una persona significativa, en conceptual de un compañero que por lo general es un compañero con el que el niño no ha establecido una relación muy cercana, y en contextual un relato de vida de sí mismo, una autobiografía. En el caso de exploratorio, el procedimiento para realizar el requisito es como sigue. Conversando con la mediación de la profesora, con la mediación de la familia muchas veces, la niña o el niño escogen una persona significativa de su propia familia, un adulto, con el que el niño
o la niña guarden una afinidad, una empatía. Por lo general son los padres, el padre, la madre, una familiar cercana, una tía, pero a veces es una persona que ha estado al cuidado, que está al cuidado del niño, una nana, una empleada que cuida al niño. Hay diversidad de posibilidades para que el niño escoja, pero por lo general es una persona adulta significativa, especialmente significativa para el niño. Una vez que se ha definido a quién o de quién se va a hacer el relato de vida, se procede con una serie de entrevistas o conversaciones que suelen grabarse y para poder luego escoger algunas partes para transcribir, para escribir la historia, que se hacen a la persona elegida, conversaciones con esa persona significativa. Por supuesto, ahí es importante que las preguntas que el niño le hace a esa persona sean preguntas que conduzcan a que el niño comprenda a esa persona. No puedo decirles las preguntas por las cuales los niños comprenden a las personas honestas y estas. Los niños tienen unos intereses muy particulares, unos intereses muy propios, por lo tanto lo que nos interesa es eh, partan de esos intereses, de lo que les interesa, de lo que los aproxima a esas personas significativas para hacer las preguntas. Es un proceso en el que no buscamos hacer generalizaciones, no buscamos determinar preguntas estándar, estas son las preguntas que hay que hacer, sino más bien como estos universos, estas dimensiones en las que podríamos hacer preguntas, como fue, cómo eran las cosas cuando tú eras pequeño, cómo te transportabas de tu casa al colegio, qué historias recuerdas de tu primer colegio, qué historias recuerdas de cómo era tu casa, de cómo era tu familia en ese tiempo, etc. De manera que en la medida que el niño va realizando esas preguntas, eh, en, al mismo tiempo él va pensando cómo es su propia historia. Al mismo tiempo él va pensando cómo vive, qué historias tiene él con su familia, con sus hermanos, si los tiene, con las personas cercanas, en el colegio. Va pensando en eso. Generalmente es algo que hacemos los seres humanos. Cuando nos enteramos cómo es la historia de alguien, estamos pensando de alguna manera en nuestra propia historia. Y en este requisito eso es muy importante. El niño va a comprender a la otra persona, va a comprender a esa persona significativa y al mismo tiempo se va a comprender. Y en la medida que él se comprende, esa comprensión de la otra persona también se va a enriquecer. Son procesos simultáneos, son procesos que se enriquecen, que se retroalimentan. Y así, una vez que en ese primer momento se recopila la información, hace las entrevistas, pues la primera entrega del requisito en el primer trimestre va a ser la formulación de una serie de preguntas y también las respuestas que le ofrece la persona a la que está entrevistando, que se organizan bajo distintas temáticas y que se recogen en unas hojas de un blog. Sin embargo, pues también pueden ser recogidas en grabaciones de audio y video. El hecho es que se busca que todo eso, esa recopilación de la información le pueda servir posteriormente al niño, a la niña, en la segunda parte del requisito, que es el momento de la escritura del relato. Como les decía, el relato escrito, el relato verbal escrito, es una de las alternativas. Por lo general es por lo que se inclinan tanto los niños, niñas como sus familias. Sin embargo, puede ocurrir que sean relatos audiovisuales, que alguien haga, que un niño haga ese relato audiovisual, un video de 3, de 5 minutos, de 10 minutos,
la historia a partir de aquello que ha recopilado. Entonces, el niño, cuando hace este relato escrito, enriquece su narración con fotografías, con dibujos de, de las situaciones que él se ha enterado. La reescritura de ese texto que se da todo el tiempo, ¿no? El niño primero hace un pequeño relato, después lo reescribe hasta tener una versión más o menos completa. Esa reescritura da cuenta de cómo está comprendiendo y de cómo está ampliando su comprensión de los otros, de la persona significativa que tiene el niño. Nosotros, los seres humanos, somos seres complejos, de múltiples dimensiones. En cada uno de nosotros habitan universos infinitos, tantos como de los que uno podría hablar cuando levanta la mirada al cielo y piensa en ese universo infinito. Pero así como ese universo, nosotros también somos infinitamente desconocidos muchas veces para nosotros mismos y para los otros. Entonces, esa reescritura que el niño va haciendo a medida que compone el relato, da cuenta de cómo él se va dando cuenta de que hay universos, dimensiones diversas que constituyen, que hacen lo que es ese ser humano a quien él está tratando de comprender. De manera que la segunda entrega en el requisito de valores es el relato biográfico terminado en su parte escrita, en su parte audiovisual, y esto ocurre al finalizar el segundo trimestre. Aquí es importante decir que si un niño en la primera entrega del requisito no logra establecer las preguntas y no logra conseguir unas respuestas que le den a él una comprensión aproximada, una comprensión relativamente aceptable de la persona significativa, pues va a tener que volver a escribir, va a tener que volver a hacer preguntas y va a tener que registrar nuevamente las respuestas y las va a presentar durante el segundo trimestre. Lo mismo el niño que en el segundo trimestre no logra hacer una composición satisfactoria, una composición relativamente compleja, en la medida que podemos hablar de complejidad con niños de exploratorio, pues tendrá que hacerla nuevamente, tendrá que seguir trabajando y podrá presentar esa nueva composición en el tercer trimestre. En el tercer trimestre lo que tenemos es la exposición del relato de vida a partir del relato escrito. Sin embargo, suele suceder en las exposiciones que los niños y en general todos nosotros decimos algo más de lo que escribimos en el momento de la exposición frente a los compañeros, con la persona significativa que viene al colegio, que está en el aula escuchando la historia que está narrando el niño, aparecen otras cosas, aparecen por lo general nuevas cosas. Así es que esa tercera parte, que es la exposición, se hace con base en unos recursos que los niños y las familias, las niñas y las familias construyen. Son carteleras, pero pueden ser dibujos, pueden ser fotografías, pueden ser, a veces hacen maquetas, a veces hacen como unos planos, a veces cuelgan cosas en el salón, en fin, hay múltiples posibilidades, los recursos son los recursos a los que dé lugar la creatividad de las niñas, de los niños, de las propias familias, que nos ayudan en esta parte de la exposición. La exposición es déjenme decirles aquí entre paréntesis, que es una de las experiencias más hermosas que puede vivir un familiar, la familia de un niño o de una niña que tiene que presentar su requisito. Para nosotros como profesores es
realmente un momento conmovedor, un momento muy emotivo, en el que de alguna manera el niño le regala a la persona significativa su relato de vida, le hace entrega de su relato de vida. Y muchas veces ese niño, esa niña que está cumpliendo con su requisito, le revela a la persona significativa cosas que ella no había pensado nunca. Y le hace ver no solo eso, sino le hace ver todo lo que lo es, todo lo que lo quiere, todo lo que lo ama, y lo hace en un contexto, además, que no es un contexto estrictamente familiar, pero que sí es un contexto que las profesoras, los profesores en el instituto nos preocupamos por hacer un contexto verdaderamente acogedor, un contexto en el que realmente el niño y y la persona biografiada se van a sentir a gusto, se van a sentir tranquilos, van a sentir como su casa. Por eso decimos que el colegio es una segunda casa donde es posible decirle a una persona todo lo que uno la quiere a través de una historia. En últimas, se trata de eso, de que le digamos a las personas todo lo que las queremos a través de una historia que componemos. Y así llegamos al punto de la evaluación del requisito, que contiene, yo he preparado pues un par de tablas muy generales para explicar los distintos niveles. Ustedes saben que en el instituto eh, evaluamos el trabajo de los niños sobre la base de unos. En el caso del requisito valorativo, el nivel 3 de lo que puede hacer un niño es que haga una historia que tiene en cuenta una amplia diversidad de temas, una historia que puede estar compuesta por muchas historias y que en la exposición, como les decía, puede dar lugar a nuevos temas que aparecen. Este es el nivel 3. El nivel 3 es el nivel que da cuenta más o menos de la complejidad de la vida de las personas, de la persona a quien el niño está biografiando. El nivel 2 tiene lo mismo, pero está más reducido, o probablemente el niño no logra conectar las distintas historias, recopila varias historias, pero no logra conectarlas, o no aborda eh, las dimensiones, suficientes dimensiones, y podría abordar más. Y en el nivel 1 la historia pues está muy limitada, ¿no? A veces la historia está limitada, como les decía al principio de la exposición, a cosas exclusivamente funcionales, a cómo es esa persona conmigo, qué historias tiene conmigo, cuando fuimos al parque, cuando fuimos al cine, etcétera, etcétera. Pero siempre esa historia definida por el egocentrismo propio de los niños, propio de nosotros los seres humanos, pero en ese momento de los niños de exploratorio. Piensan muy funcionalmente. Como les decía, el requisito trata de que uno se salga de ese egocentrismo y vea a la persona más allá de la funcionalidad, más allá de lo que significa esa persona para mí, para mi cuidado, etc. La vida de esa persona, eh, aparte de mí, de lo que esa persona es, aparte de lo que es conmigo. En un segundo rasgo, tendríamos que el niño compone la historia con sus propias palabras, con sus propios recursos, y expone la historia de manera fluida y la ilustra con distintos recursos, fotografías, dibujos, etc. En un segundo nivel, pues la historia está expuesta de manera parcial, es relativamente fluida y está ilustrada por dibujos, fotografías que cumplen con la función, pero que pueden ser ilustraciones o fotografías que hablan más indirectamente de las personas. Y en el tercer caso, en el nivel 1, pues lo que uno por lo general puede percibir es que la historia, tal como la cuenta el niño, es una historia
que está un poco desarrollada y que no logra eh, ser complementada adecuadamente por otros recursos. Y un punto que es muy importante para nosotros, eh, que el niño, que la niña logren que la historia de la persona significativa adquiera trascendencia para su vida. Este es un punto sumamente importante en el que en un nivel alto el proceso puede revelar que la comprensión se ha ampliado, que la comprensión que el niño tiene se ha ampliado, como les decía, la comprensión de la niña que ve más allá de la tía que la cuida y que la lleva al parque, etcétera, la persona que tiene hijos y que tiene una vida propia, que tiene un universo enorme del cual también la niña o el niño pueden aprender. Entonces, ese es el nivel 3. En el nivel 2, un poco más medio, pues el proceso revela que el niño comprende mejor algunos aspectos, pero no tantos como lo haría cuando tiene una imagen más compleja de la persona que está biografiando. Permítame el neologismo, ya lo he dicho varias veces. Y en el nivel 1, pues el proceso no permite verificar que el niño se haya desprendido de esa capa de egocentrismo que en un momento tiene para permitir como correr ese velo y que esto le permita ver a la persona, al otro, en un marco mucho más amplio. Pero también, como les decía al principio, el requisito tiene que ver con la comprensión de sí mismo que puede tener el niño. De manera que en un primer nivel eh, el, el, niño tiene, expone la historia del autor teniendo en cuenta una amplia diversidad de temas, es parecido al anterior, lo mismo el nivel 2 y el nivel 1. Perdón, me disculparán, pero esta no es la diapositiva adecuada, esta es la misma anterior. En realidad tiene que ver con lo que les decía al principio, el niño que al contar la historia, al desarrollar todo este proceso de comprensión del otro, ha desarrollado el proceso de comprensión de sí mismo, de manera que el niño también hace una historia de sí mismo, una historia paralela a la historia del otro, y en esa historia de sí mismo, igual que en la historia del otro, identifica distintas dimensiones que lo caracterizan a él. Él no es solamente un niño que realiza el requisito, no es solamente el niño que viene al colegio, no es solamente el niño que juega en la casa, sino el conjunto de esos niños. Somos únicos y diversos en la expresión de Edgar Morin, que es uno de los autores que ha inspirado esta propuesta de desarrollo ético valorativo que nosotros desarrollamos en el instituto. Eh, el niño al comparar la historia del otro puede enriquecer su propia historia y puede entender su historia. Por ejemplo, un niño que hace la biografía de su padre, de su abuelo, de su madre, por lo general encuentra unos rasgos que lo conmueven, los rasgos que lo llenan de curiosidad. Por ejemplo, el hecho de que el padre hubiera vivido la infancia sin la presencia de un padre. A veces les cuentan estas historias a los niños y el abuelo le dicen no, que el papá trabajaba en X lugar y que estaba muy poco presente en la casa, etcétera, etcétera. De manera que el niño se da cuenta que es un privilegio para él o que por lo menos su historia es distinta a la de su abuelo, en la medida que él tiene un padre presente en su vida, en su desarrollo, en sus juegos cotidianos, en su estudio, etcétera. Estas cosas suelen pasar y tendremos que ampliarlas. Estamos preparando unos pequeños documentales en los que les mostraremos estas historias comparativas de los niños y niñas que realizan
los relatos de vida de personas significativas para ellos. En última instancia, bueno, quedo debiéndoles la otra diapositiva. La exposición está a disposición de ustedes. Quien quiera tener el archivo en PowerPoint puede escribirme directamente a mí, gandrade@institutomerani.edu.co, o puede comunicarse, puede hacerlo ahora para que tengamos a disposición de ustedes la presentación en PowerPoint. De eso se trata el requisito, de manera que, bueno, vamos a dar paso a sus preguntas. Yo, en principio, voy a responder preguntas que han venido haciendo algunos de ustedes. Ya mis compañeros me entregan una primera hojita con preguntas. Una primera pregunta dice que la información habría sido muy útil al inicio del año, que le parece muy importante que lo dejemos en la web para los padres del año entrante. Por supuesto, sí. Nosotros entregamos al principio del año los documentos. Los niños en exploratorio C reciben la documentación completa de lo que tienen que hacer, pero naturalmente no hay una exposición como la que estoy presentando, no hubo este año. Y bueno, este año no la hubo por una situación particularmente difícil y triste, porque la persona que habitualmente hacía esta exposición era María Jimena Vargas, que falleció el 19 de agosto, ya hace ya más de un mes, y bueno, este año, en el momento que había que hacer esto, ella ya no se encontraba lo suficientemente animada para hacerlo, lo hizo el año pasado, sin embargo, en los años anteriores, pero bueno, esto no justifica ni mucho menos, tiene toda la razón, es importante hacerlo. A principio de año dejaremos la presentación, no solo la dejaremos, sino que la haremos al comenzar el año. Otra pregunta, bueno, la anterior comentario lo hacía Sonia León, ahora Paola Andrea Rojas dice, bueno, es apresurado si desde Exploratorio B se les pide a los estudiantes que vayan pensando o preparando su proyecto de requisito para el fin de ciclo. Pues digamos que en el segundo curso del ciclo exploratorio, en Exploratorios B, lo que estamos haciendo es trabajar con los niños sobre sus emociones. Estamos más bien centrados en los niños, en que los niños se comprendan a sí mismos, comprendan sus emociones, la naturaleza de sus emociones y también aprendan como a reescribir sus emociones, sus historias. No es, nunca puede decir uno que no se haga algo. De hecho, los niños se van aproximando durante el año de exploratorio C a la persona significativa y puede que a veces no exista el tiempo suficiente, a veces, no a veces, casi siempre uno queda con la sensación de que no tuvo el tiempo suficiente para hacer algo. No está de más, sin embargo puede cambiar, ¿no? En exploratorio B un niño puede decir yo quiero hacer la historia, porque es el niño quien tiene que decir, quiere hacer la historia de mi papá o quiero hacer la historia de mi mamá, pero en un momento dado en exploratorio se puede entusiasmarse con hacer la historia de otra persona, pueden ocurrir cosas, puede ocurrir que una persona se vaya, que el abuelito, la tía se vaya o que llegue otra persona que pasa a ser muy significativa en un momento de la vida del niño. Entonces, hay ciertas cosas, hay ciertas condiciones que no están bajo nuestro control y que a veces son las que deciden de quién finalmente hace el relato de vida el niño. Sin embargo, pues siempre estaremos hablando de la necesidad de comprender a los otros y de lo importante que es
como descubrir esos universos de los otros. Siempre para un niño eso será absolutamente maravilloso, de manera que, bueno, si lo hacemos desde los 2 años, desde los 3 años, mucho mejor. Finalmente, Sonia León vuelve a hacer un comentario, dice, sería bueno hacer de esta presentación un taller para que los padres podamos interactuar con nuestros hijos y favorecer la reescritura que tendrán que hacer los niños. Totalmente de acuerdo, estamos aprovechando este medio virtual para conversar con ustedes, para responder algunas de sus inquietudes. Sin embargo, en esta época de tanta virtualidad, en esta época de Internet, es cuando de pronto más necesaria es la piel, es de pronto cuando más necesario es que estemos juntos en espacios y trabajemos en tareas conjuntas en esos espacios, y un taller, por supuesto, es totalmente adecuado. Además, un taller tiene un enfoque bastante distinto del que les estoy planteando. A mí me gustaría muchísimo, por ejemplo, en este momento, dar lugar a un taller, decirles a ustedes, mire, bueno, piensen en esa persona significativa para ustedes cuando tenían 7 u 8 años y hagan esa historia de esa persona que posiblemente nunca conocieron más allá de ciertas dimensiones, de ciertos rasgos. Ese primer ejercicio es importante hacerlo para nosotros. Probablemente si cada uno de nosotros vive algo semejante, porque no podemos decir que sea igual, a lo que viven nuestros hijos, nuestras hijas cuando tienen 7, 8 años y están haciendo la historia de una persona significativa. Eso es, créanme, absolutamente maravilloso y necesario, ¿no? Es algo que hemos aprendido nosotros, además, a recordar quién era mi persona significativa cuando yo tenía 8 años y qué supe de ella. Y si alguna vez le pude decir a ella cuánto sabía de ella, cuánto la admiraba y cuánto la conocía. Creo que lamentablemente para muchos de nosotros no hubo ese espacio en el que pudiéramos comprender mejor a otro a quien amábamos. Bueno, tenemos más preguntas, Camilo. Vamos a esperar un momento. Entonces, respecto de este taller, pues bueno, Sonia y quienes estén pensando lo mismo que Sonia en este momento, les dejo ese taller, les dejo esa tarea. Comencemos por contar la historia y por tratar de averiguar, a ver si podemos hacerlo, qué historias caracterizaban, qué historias podrían formar la imagen de esa persona que fue significativa para nosotros cuando teníamos 8 o 9 años. ¿Listos? ¿Tenemos otra pregunta? Un segundito, me van a pasar otra pregunta que han formulado. Bueno, tenemos acá, perdón. Diana Cristina Rodríguez pregunta, ¿este proyecto en relación con los chicos de exploratorio lo es la preparación del trabajo de esta dimensión ética? Mónica está aclarando que María Jimena alcanzó a hacer esta presentación al iniciar el año. Sí, John Manrique pregunta si es posible aún hacer el relato en video. Bueno, John, si su hijo o su hija ya aprobaron, ya tienen aceptado el relato en el segundo trimestre, claro, usted puede ayudarle
Lo importante es que el niño lo haga, ¿no? Nosotros podemos ayudarlos, pero no podemos sustituirlos en ningún caso. Pero sí, sí, si él no ha presentado, si ya le han dado la fecha para hacer la exposición y consideran que todavía tienen el tiempo, claro, pueden hacerlo en un video. Reitero, un video que esté hecho básicamente por el niño. Nosotros les ayudamos. En todos los casos les puedo decir que vamos como perfeccionando esas cosas que hacen los niños. A veces es mejor no hacerlo, a veces es mejor no perfeccionar esas cosas que dejarlas como ellos lo saben, como ellos las terminan, digamos, como las dan por terminadas. Así son tal vez más significativas de cómo son cuando le metemos mucho la mano y hacemos una cosa muy perfecta, ¿no? Ni nosotros ni Elsa Viviana pregunta, buenos días, si tenemos dudas sobre la retroalimentación puntual, sobre el requisito de nuestro hijo, ¿a quién se debe acudir? Porque yo he intentado sacar cita con el director del curso y estaba incapacitado. Y Linda, Ana María no puede atender padres y la respuesta ha sido siempre la misma. Copy and paste, lo cual no aclara nuestras dudas, por supuesto. Bueno, vamos a hacerlo directamente. Elsa, pida una reunión conmigo en cualquier momento, lo más pronto, porque ya estamos muy cerca de fijar todas las fechas de exposición de los requisitos y con mucho gusto yo me entero de, bueno, en qué está eh, su hijo o su hija y con mucho gusto hacemos la retroalimentación del caso. Eh, Daisy Macías dice que después de la triste partida de María X, ¿quién está a cargo de este requisito o a quién podemos recurrir en caso de tener inquietudes? Bueno, están a cargo del requisito Linda, la profesora Linda y el profesor Juan Carlos Granja, pero pues son profesores nuevos. Linda es una profesora nueva, Juan Carlos relativamente. Teníamos a nuestra María X que cubría esta parte tan maravillosamente. No va a ser fácil reemplazar, pero bueno, como le decía a Elsa Viviana, también estoy eh, disponible para realizar la retroalimentación que ustedes necesiten. Ustedes les pido que me avisen con tiempo para que yo me entere de cuál es la situación, de cómo está en este momento el proceso de sus chicos o chicas y con mucho gusto conversamos. Bueno, esas son, ¿hay algunas más? Tal vez mientras encontramos, me pasan las otras preguntas, puedo hablarles un poco de la retroalimentación. En, en general, la retroalimentación tiene que ver con el sentido de la comprensión que les mencionaba al principio. Eh, la comprensión tiene que ser como son los seres humanos, dinámicos, vivos. Entonces, significa que cada vez hay que recomponer lo que hacemos, cada vez hay que completar la imagen que creamos, que construimos de otra persona, con otras dimensiones, trayendo a cuento otros universos, trayendo a cuento otras historias. Lo esencial es que un niño comprenda que comprender no es algo que deja quieta una imagen, no es algo que se queda ahí tal cual quieto para siempre, sino todo lo contrario, que comprendernos a los seres humanos significa comprendernos en nuestra vitalidad, en nuestro dinamismo, en nuestra historia, que nunca está quieta, salvo cuando ya no estamos más por estos laditos, como en esta tierrita, como hubiera dicho María Jimena. Esa es
primera recomendación general. Pues, por supuesto, las retroalimentaciones tienen que ser particulares, pero hay algunas cosas muy generales que siempre sirven para todos, ¿no? Y lo que sirve, por ejemplo, es fijarse si nuestros niños o niñas hicieron preguntas por historias, preguntas por anécdotas que les permitan acceder a esos diversos universos que componen el ser de una persona. Eh, por otro lado, puede haber una retroalimentación de procedimientos específicos, de la escritura del documento. Como les decía hace un momento, los niños pueden hacerlo por escrito, con carteleras. Lo único que les hemos pedido es que no usen presentaciones en PowerPoint, porque esas sí que son bastante impersonales. Y aquí estamos hablando de un trabajo muy personal, estamos hablando de algo muy particular y que no, que como les digo, es como triste que tengamos el mismo tipo de presentación, una plantilla. No, es mucho más chévere si ellos lo hacen en carteleras e incluso si les entregan la cartelera a las personas cuyo relato de vida han escrito. En estos días, una de las chicas de Proyectivo C, con la que estamos recogiendo esta información de cómo vivió el la experiencia de este requisito, nos decía que iba a ir a buscar a la casa de su abuelo, que ya no recuerda dónde tiene las cosas, la cartelera que ella le regaló el día de la exposición del requisito y que, bueno, hizo que los ojos del abuelo se llenaran de lágrimas. Se convirtió la presentación, lo que tenía, lo que le entregó la niña en algo, bueno, en algo muy importante para el abuelo, que guardó y aún guarda, de manera que la chica hoy de exploratorios, perdón, de proyectivos C, a punto de graduarse ya del instituto, va a ir a recuperar eso que ella le entregó al abuelo, o lo va a recuperar, a ver que esté ahí todavía. Bueno, ¿es necesario que la historia sea de una persona viva? Pregunta Alejandro. Mis hijos tuvieron la fortuna de conocer plenamente a su abuelo. Eh, Hablaba justamente de esto en estos días con los muchachos de Proyectivo C. Uno de ellos me contaba que cuando tenía 8 años, su persona significativa era un tío, pero que lamentablemente ese tío murió antes de que él pudiera hacer el relato de vida. Así es que hizo el relato de vida de la abuela, de la mamá del tío. Y con la abuela reconstruyeron la historia del tío. Esa puede ser una alternativa, que el niño trabaje con usted o con una persona cercana al abuelo y a través de esa persona pueda reconstruir la historia del abuelo. Es posible hacerlo, sin embargo, pues median cosas muy particulares que uno no puede decirle si puede hacerlo o no. Sin embargo, no excluiría yo la posibilidad de que así fuera, sí se puede hacer, y por eso le comento la historia de nuestro estudiante de Proyectivo C, que hizo la historia de su tío a través de la historia de la abuela, pero finalmente se quedó con la historia de la abuela. ¿Hasta dónde llega nuestra orientación como padres para hacer el requisito? Pregunta Jorge Iván Martínez. Eh, bueno, aquí se trata de la comprensión de más allá del requisito, más allá de la calificación, de la evaluación del requisito, más allá aún del espacio del colegio. Estamos hablando de comprendernos y usted tiene toda la libertad de hacer lo que usted crea que puede hacer, que debe hacer, siempre y cuando eso esté orientado a la comprensión que va a tener su hijo o su hija de la persona significativa. No hay un límite, el límite es la comprensión. Sin duda,
cualquier ejercicio que haga con su niño, con su niña, para que él comprenda no solo a esa persona cuyo relato de vida está haciendo, sino a los otros, a usted, a sus compañeros, es importante hacerlo. Y ahí no hay un límite. Tal vez sí puedo hablar de un límite, como les decía hace un momento, en el momento de preparar la exposición, de hacer las cosas. En general también hay una sola condición, y es que dejemos que ellos lo hagan y que lo hagan a su manera. Nosotros les ayudamos, pero no los sustituimos. Esa es la regla de oro que María Jimena solía darles a los papás. Ayúdenles, pero no los sustituyan. La afirmación de Jorge va porque la segunda parte aún no la ha aprobado. Sí, le insisto, la idea es que usted le ayude por medio de recordarle historias, de contarle historias, a que él pueda comprender mejor a esa persona a la que se está aproximando. Diana Elizabeth pregunta si dice que le gustaría saber si hay un tiempo definido para la presentación de los niños, o sea, para la exposición, si es a la exposición que se refiere. Claro, lamentablemente este es el límite más terrible que tenemos en todas las exposiciones de todos los requisitos. Hay requisitos de autobiografía, por ejemplo, que uno quisiera que tuvieran 2 horas o 3 horas para presentarse. No es posible. Tenemos el tiempo, entre comillas, académico, ¿no? De 40 minutos. Los profesores de exploratorio, María X, Juan Carlos, Linda, asignan bueno, María X lo hacía, asignaban la hora, y por lo general el asunto no empieza a las 8 en punto, sino que mientras se hacen los preparativos, son 10 minutos que se van, 5 o 10 minutos, de manera que los niños disponen por lo general de unos 30, 40 minutos máximo para hacer su exposición. Jefferson pregunta, dice que no está seguro si ya se preguntó, pero quisiera saber si en el caso de que el invitado esté fuera del país, se puede hacer la exposición con el invitado remoto vía internet. Aquí yo tengo al frente mío a Camilo, le voy a preguntar eso a él, porque esto es un asunto estrictamente técnico. Camilo, tocaría evaluarlo. Sí, esto depende de los recursos tecnológicos de los que disponga la persona que está fuera del país y los que tengamos acá en el instituto, pero podemos hacer el esfuerzo, sí, podemos hacer el esfuerzo de que la persona esté presente por internet. Yo lo he hecho en otros contextos, lo hemos hecho en contextos más difíciles aún que el del instituto, de manera que, bueno, aquí hay que decirle a Camilo, a Daniel, que nos ayuden y que hagan todo lo posible, porque eso dependería exclusivamente de asuntos técnicos y tecnológicos. No hay problema, Jefferson. Mónica Puentes dice que es muy importante que hagan retroalimentación más amplia sobre el requisito en cada una de sus entregas, independiente de si es favorable o no. Sí, la retroalimentación es necesario hacerla de la manera más completa posible. Yo estoy pensando, esto lo podemos hacer. A mí me parece que sería muy bueno hacerlo, me gustaría hacerlo mucho, que podamos hacer retroalimentaciones colectivas. Probablemente podemos hacer retroalimentaciones basadas en algunos casos y contarles a los papás de cómo se están retroalimentando ciertas características, porque bueno, están haciendo el mismo trabajo los niños y las niñas, de manera que es muy probable que ellos se enfrenten tanto de dificultades como posibilidades muy similares. Hay una serie de cosas que pueden ser muy parecidas y que son necesidades sentidas de todos los papás, de todos los niños. Así es que creo que vamos a hacer eso que no hemos hecho. Nunca está de más complementar, nunca está de más hacer algo
adicional a lo que estamos haciendo para ayudar a nuestros niños. Entonces, listo. Voy a hablar con los profesores de manera que podamos tener unas sesiones, una sesión, bien sea presencial o bien sea por este medio, nuevamente, en la que hacemos una retroalimentación para todos, porque, como les digo, hay temas generales, hay asuntos generales, hay comunes más que generales que indican que sería bueno hacer un trabajo de esta naturaleza. Eh, ¿Aló? Aló, Hola Gerardo, con Alejandra. uy, ¿Puedo ¿con quién hacerte una hablo? pregunta? Claro, Alejandra, Alejandra, hola. es que no puedo escribir porque no encuentro dónde. No, listo, no, está bien, así está bien. Dime. Ok. Nosotras ya presentamos el requisito y lo hicimos con una maqueta. Ajá, Eh, en la exposición de requisito, pues no sé hasta qué punto las preguntas que le hizo el coordinador a la niña, ella no las pudo comprender. Entonces, pues quedamos en que tenía que volverlo a presentar. El tema es que pues ella quedó bastante frustrada y no quiere volverlo a presentar. ay, no, Una de las preguntas fue como, ¿en qué cambió tu vida el requisito? Pues a mí me pareció eso como muy trascendental. Entonces, pues yo me puse a analizar. Si me lo hubiera preguntado a mí, pues yo creo que yo hubiera, o yo reconocí una cantidad de cosas de mi hija y de mí misma, pero aunque me hubiera cambiado a mí, pues yo sigo siendo la misma, opino, no sé. ajá, Eh, entonces, ahora tengo ese tema de cómo logro y cómo lo enfoco, porque ella ya no quiere ver la maqueta y me dice, no voy a hacer otra maqueta para que vuelva y lo presente. ya. Bueno, es verdad, tal vez las preguntas hay que matizarlas, hay que casi que masticarlas un poco más. Eh, Cuando preguntamos por lo que pudo haber cambiado en un niño, en una niña, su vida por hacer algo, es difícil, cierto, porque tienen 8, 9 años, esto no es algo que puedan responder. Es más, el ejercicio que estoy haciendo con niños, con muchachos de proyectivo C, es, mire, en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando. La trascendencia del requisito realmente la vine a comprender en la medida que crecí. Él- Ellos me decían, ahora comprendo lo que significó para mí eso, la manera como me cambió, pero a veces sí, los seres humanos experimentamos cambios sin darnos cuenta de ellos. Y este es un ejercicio, esta es una pregunta metacognitiva, ¿no? ¿Qué cambió de ti? ¿Qué cambió de tu manera de pensar? ¿Qué cambió de tu manera de sentir? Es difícil. Yo le diría que esa pregunta puede desmenuzarse un poquito y convertirse en, bueno, primero, ¿qué cambió de la idea, de la imagen que tú tenías de la persona a quien biografiaste eh, antes de realizar el requisito y después? ¿Qué cambió? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué ocurrió ese cambio? ¿Qué descubriste? Y a partir de eso probablemente eh, podamos preguntarle a la niña, bueno, ¿y qué descubriste de ti? ¿Encontraste algo al hacer la biografía de la persona significativa que pudieras pensar que también es importante para ti? Hay que desarrollar esa pregunta un poco más. Yo lo que puedo decirle es que podemos, me gustaría ver cómo enterarme un poco más del asunto. Es- el contexto es siempre muy importante y estas charlas no dan para exponer todo el contexto. Me gustaría ver todo el contexto y me gustaría hacer yo mismo la retroalimentación. Y es más,
si podemos hacerlo así, me gustaría estar en la presentación siguiente. Tal vez también esto le ayude a la niña de pensar, bueno, ya no van a estar solamente el profe o la profe, sino que va a haber otra persona que va a escuchar. En la medida que eso no signifique también como una presión adicional, porque eh, es comprensible que se sientan presionados en el momento de la exposición. Pero hay que animarla, yo creo, sobre todo a que comprenda mejor a la persona a quien tuvo que biografiar. En esa medida se va a comprender a sí misma mejor, pero tal vez no pueda hacer ese ejercicio metacognitivo inmediatamente. No es algo que esté fuera de sus posibilidades, pero es algo naturalmente complejo. Entonces, si quiere, pues bueno, está mi correo a disposición, me escriben y vemos si podemos hacer una retroalimentación un poquito más puntual, que con mucho gusto lo hacemos. ¿Estás ahí todavía? Alejandra Sí, era. señor, gracias. Es que... Sí, bueno, vale. Estoy Sí, sí, pendiente. gracias. Quedo pendiente. Sí, señor. Vale. Algunos padres no conocemos las fechas de sustentación. ¿A quién le podemos preguntar? Eh, Pide Ángela Montoya. Bueno, hay que ponerse en contacto inmediatamente con Linda o con Juan Carlos. Eh, Ellos trabajan coordinadamente con Claudia Santos, la secretaria académica, pero eh, vamos a centralizarlo. Yo creo que intente hacerlo con Linda en principio, pero voy a hablar con ellos de manera que centralicemos toda la información en Claudia. Bueno, estoy hablando un poco en borrador porque si esto significa ponerle más trabajo a Claudia, es más, Claudia no está en la Secretaría Académica en este momento, tendría que ser Sonia, pero podemos centralizarlo en Sonia. Eh, Hágame el favor de preguntarle a Linda y si no es posible comunicarse con ella, comuníquese directamente conmigo a través del correo gandrade@institutomerani.edu.co y me encargaré con mucho gusto de averiguar, pero no se trata de eso, no se trata de que yo lo solucione, se trata de centralizarlo. Voy a hacerlo, como le digo, voy a intentar hacerlo a través de alguien que esté pues disponible todo el tiempo. Los profesores están dando clases, entonces es difícil que puedan responder nuestras inquietudes. Tiene que ser alguien que esté por fuera, pero voy a coordinar eso con mucho gusto. Por favor, Mónica me pregunta, Mónica Puentes, ¿nos aclara si hay diferencia o no entre el requisito de competencias éticas y el requisito valorativo? No, el requisito lo hemos llamado requisito valorativo, pero en realidad vamos a llamarlo requisito de competencias éticas. Tiene que ver con la formación valorativa, con la formación ética de nuestros estudiantes y es algo así como un cierre, es como no lo hacemos en exploratorio B, no lo hacemos en conceptual B, lo hacemos en el último ciclo a manera de cierre del desarrollo de esas competencias de comprensión de sí mismo, de los otros, del contexto. Es, es lo mismo, corresponde al área de valores humanos y a esas competencias. Creo que había otra por ahí. Me van diciendo, por favor, si la respuesta los les aclara o los confunde más, porque puede pasar eso. Además, hay que acostumbrarse a hablarle a una cámara, no sé quién está ahí. Dice Ángela, ha salido Ángela, pero bueno, dice que la retroalimentación no ha sido suficiente. Eh, Vamos a intentar hacerlo como les dije, de ampliar las retroalimentaciones a partir de unas retroalimentaciones que podamos hacer como generales, mirando las cosas comunes. Alejandro Moreno dice,
Mi hija está en exploratorio. Mi inquietud es cómo es el proceso de selección de la persona significativa. ¿La orientan desde el colegio o se orienta desde el hogar? No, lo hacemos conjuntamente. Lo hacemos conjuntamente. Y por lo general va a primar un poco ahí cómo es la cosa en la casa. eh, pues es una persona en la casa, finalmente, o cercana a la casa la que va a ser, la que va a ser biografiada, de manera que eh, esa orientación la tenemos que definir conjuntamente. Mi correo ya dije, lo voy a eh, gandrade@institutomerani.edu.co. Eh, dice Mónica, bueno, Mónica está bastante enterada, en los salones hay una publicación con las fechas, los niños pueden ver, pero a veces no lo hacen. Carolina dice, pide que le confirmemos el correo de Linda. No es claro el nivel en el que está su hijo. Eso no me gustó. No, tiene que comunicarse inmediatamente con Linda. Él creo que es L. Vargas. Déjeme ver un segundito, perdónenme, mientras preparan otras preguntas que están ahí. Yo ya inmediatamente le doy acá el correo de Linda. No puede ser que no sepa todavía cuál es el nivel en que está el niño. Ya estamos casi al finalizar el año. Hay que averiguar eso urgentemente. L. Vargas @institutomerani.edu.co. L. Vargas. ¿Listo? Bien. Bueno, yo tengo acá ya un correo. Ya lo haré. Eh, Teresita Bautista. Ya le envío la presentación en cuanto la pueda pasar de este a este otro computador o en cuanto me la envíe, con mucho gusto. Tenemos aún. Eh, bueno, Carol Viviana Ángel pregunta si el tema de elección o persona biografiar es libre. Hice ya esa aclaración. Claro, es libre. Eh, lo vamos a hacer conjuntamente, simplemente la niña tiene que contarnos. Voy a hacer la historia de esta persona porque para mí es significativa por esta razón. Listo, es totalmente libre, su niña, son totalmente libres ustedes de elegir la persona cuyo relato de vida va a ser la niña. Perfecto, no hay, no hay problema. Ojalá todo sea libre, no puedo, todo tiene que ser libre, ¿vale? Bueno, vamos acercándonos ya al cierre, tenemos las 8:20 ya casi, entonces podemos, podemos cerrar este conversatorio. Para mí ha sido un gusto conversar con ustedes, bueno, no tanto como cuando estamos en un mismo sitio físico, presencialmente. Es difícil incluso acostumbrarse, tengo que mirar a esa cámara, no tengo que mirar acá. Pero en todo caso hay comunicación, hubo preguntas, espero que hayan aclarado cosas y si ha habido si quedan cosas confusas, si quedan cosas sobre las cuales todavía tengan dudas, yo con mucho gusto estoy para atender esas dudas a través del correo electrónico y si quieren tener una cita, una reunión, con mucho gusto eh, la pueden solicitar a través de Claudia Santos o de Sonia Torres y bueno, nos reunimos. Entonces me despido hasta una próxima ocasión por este medio o presencial. Muchas gracias. Hasta luego.